Estamos ante una nueva activación de alerta a nivel internacional, una alerta sanitaria, específicamente por un brote de enfermedad emergente, infectocontagiosa, en este caso una zoonosis viral. Zoonosis por cuanto este virus está en los animales y da un salto específicamente desde los monos y algunos otros roedores a las personas, a los humanos. En De Piel a Piel con Miriam Raquel estaremos conversando sobre la viruela de los monos o monkeypox. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Cuál es la situación actual, sobre todo en España, desde donde estoy transmitiendo? ¿Cuándo sospechar la enfermedad? ¿Cómo son las lesiones de piel? ¿Qué síntomas acompañan a esta infección emergente? ¿Y cuál es la conducta que deberíamos seguir? Es importante recordarles que la mayor parte de los casos se encuentran en la capital, en Madrid. Para el día de hoy aproximadamente 35 casos y se han ido reportando muchos otros que han entrado para el estudio y la confirmación. Hay otras comunidades, está Cataluña, está Andalucía, Canarias, Galicia y Castilla-La Mancha, que han reportado o se ha confirmado un caso en cada uno de ellos, y también está Extremadura, donde se han reportado 2 casos. Cabe destacar, según informaba en un webinar que se realizó recientemente, horas antes de esta producción que les estoy haciendo, con la Sociedad de Infectología Española, que la mayoría de los casos en España se concentran en la capital, en Madrid, y que se asocian con 2 fiestas que se han realizado donde hubo actividades sexuales e incluso participaron personas, hombres que tienen sexo con hombres y que provenían de otros países. Eso es lo que conocemos hasta ahora. Sin embargo, recuerden que epidemiológicamente cada vez que van apareciendo nuevos casos se van sumando, y así es la única forma de ir concatenando e ir descubriendo cuál es el origen y la certeza y la mejor información para darla a conocer a todos ustedes. Es bien importante tener presente que a pesar de que en España los casos diagnosticados hasta ahora confirmados son de hombres con hombres, no es una enfermedad exclusiva ni de los hombres ni tampoco de ciertas prácticas sexuales. Cabe destacar que el primer caso notificado en África se trataba precisamente de un niño de una familia que vivía pues en una zona selvática y que tenían por costumbre consumir monos. Y estos monos pudieron estar infectados y transmitir de esa manera por vía oral la infección a este paciente. No es una enfermedad que se considere mortal, incluso es una enfermedad autolimitada, es decir, que el organismo mismo es capaz de desembarazarse de la infección y superarla. Sin embargo, algunos pacientes ameritan ingreso, y sí es verdad que existe una tasa de letalidad que oscila entre el 1% y el 10%, dependiendo del tipo de virus que esté afectando, puesto que se ha determinado que en la zona occidental y central de África circula 2 variedades, y los casos que han sido detectados en Inglaterra en este nuevo brote aparentemente se trata de la cepa menos viral o menos letal. A estas alturas, el Reino Unido ha definido lo que se considera un caso sospechoso. Y cuando hablamos de un caso sospechoso, es un paciente que presente un exantema, es decir, una erupción en la piel, lesiones como vesículas, un exantema vesicular que no se explique por otra causa, por supuesto, que puede aparecer no solamente en la cara, sino en el área genital, diseminarse por todo el cuerpo, pero más en la cara,
y que se asocie al menos con algunos de los síntomas principales que los voy a mencionar posterior. Además de esto, también esa definición de caso tiene que tener un vínculo epidemiológico, es decir, un contacto estrecho confirmado con algún caso de viruela del mono que se haya diagnosticado por lo menos 3 semanas atrás, 21 días atrás, antes del inicio de la enfermedad. Y algunos le atribuyen a ser hombre en este brote, a ser hombre que tiene sexo con hombre o contar con antecedentes de haber viajado a África Occidental o Central en los últimos 21 días. Sin embargo, esta definición de casos, como hemos visto a propósito de la pandemia del SARS-CoV-2, puede ir cambiando a medida que se vaya investigando y vayan apareciendo nuevos casos. ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar los pacientes? Generalmente se presentan con fiebre, una fiebre de 38,5, 38. Recuerden revisar el vídeo que hicimos sobre fiebre con el doctor Cristóbal Coronel, que es el actual presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, que lo consiguen en este mismo canal, al cual les invito también a suscribirse. Entonces les decía, pueden presentar fiebre, pueden presentar un malestar generalizado, mialgias, que son esos dolores musculares, pero también dolor a nivel de la espalda, dolor de cabeza, pueden presentar dolor a nivel de los ojos y pueden presentar característicamente, que lo diferencia de la viruela, unas linfadenopatías, es decir, que los ganglios se pueden inflamar. Y también algo muy característico y que impacta e impresiona, que lo hace similar también con la viruela y también hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades de piel, que son las manifestaciones cutáneas o ese exantema vesicular que aparece más o menos al segundo o tercer día y cuyas lesiones son bastante contagiosas o infectantes. Les decía que las lesiones de piel generalmente aparecen al segundo o tercer día y se inician como una mácula o una mancha y después se van convirtiendo en una pápula, que ustedes también denominan como un grano. No son muy grandes, generalmente tienden a ser menores de medio centímetro o máximo 1 centímetro de tamaño y todas son igualitas. También esto lo diferencia de las lesiones de la varicela, que ustedes saben que cuando hablamos de lechina o varicela, que es producida por un virus herpes, el virus herpes número 3, las lesiones comienzan de una manera y luego van cambiando, pero en un mismo paciente podemos ver lesiones en distintos estadios. En este caso no. En la viruela del mono o monkeypox vamos a encontrar las lesiones todas exactamente igualitas, van evolucionando, van pasando por distintas etapas y luego forman una costra hasta que se desprenden. Estas lesiones son autolimitadas, pueden pasar solas, generalmente inician en la cara, pero se pueden diseminar por todo el cuerpo, aparecen en palmas y plantas y por eso hay que hacer diagnóstico diferencial con la sífilis, muy importante, pero también hay que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad boca-mano-pie, que saben que puede ser causada por varios virus, no por uno solo, y hay que hacer diagnóstico diferencial con el molusco contagioso, también hay que incluirlo. Les recuerdo que esta enfermedad no es solamente del sexo masculino, no es solamente de los hombres, ni tampoco de un tipo de estos hombres que tienen relación con solamente o sexo con hombres. Que sea una de las características que hasta ahora ha identificado este brote y que la mayoría, o mejor dicho, todos los que se han diagnosticado son hombres y con estas tendencias de vida sexual, pues es otra cosa. Esperemos lo que vaya, como vaya evolucionando los brotes y la aparición de otros casos en diferentes países, como de hecho está sucediendo, que se los comentaba al inicio de este vídeo, para poder ir descubriendo algo más. Sin embargo, hay estudios que hablan incluso de transmisión madre-hijo. Y ya les hablaba de algunos casos pediátricos diagnosticados. Es importante que conversemos en relación al diagnóstico. Me llamaba la atención no solamente a mí, sino a los 600 y más personas, la mayoría investigadores, científicos que se conectaron al webinar que hace horas realizó la Sociedad de Infectología aquí en España,
que en Inglaterra todos los casos han sido ingresados, hospitalizados, porque sí que hay que tener aislamiento. En España los casos no se han hospitalizado, yo por lo menos hasta este momento no conozco del ingreso de ningún paciente, pero sí que se les manda aislamiento, porque el contagio es precisamente a través de gotitas respiratorias, gotitas gruesas respiratorias, así como hemos visto en esta pandemia del SARS-CoV-2, que todavía no pasa y ahora estamos haciendo, por lo menos aquí en España, ya se habla de una séptima ola. Y también por el contacto directo con las secreciones, los líquidos, los fluidos, que pueden ser de garganta, puede ser líquido seminal, puede ser a nivel de la mucosa rectal, las secreciones vaginales, la saliva, incluso se ha encontrado en el semen y se está estudiando precisamente porque como los casos que tenemos hasta ahora son de hombres que tienen sexo con hombres, pues muchos se preguntan, ¿es o no una infección de transmisión sexual? Esa es una pregunta que queda en el tapete, pero les decía que no es la única vía, no es la única forma, y están tratando de investigar, así como hubo que esperar ya más de 2 años y todavía desconocemos mucho del SARS-CoV-2. Esta enfermedad, a pesar de que ya se conocía de los años 70, pues habrá que seguir estudiando e indagando para responder a muchos de los interrogantes que se van presentando. Desde que se adquiere el virus, pasan más o menos 1 a 3 semanas para que se exprese la enfermedad o se exprese las manifestaciones en la persona infectada. Y la recuperación, como les decía, puede ser espontánea. El paciente se cura solo, es decir, autolimitado, y se lleva aproximadamente entre 2 y 3 semanas para que se recupere completamente. Y se dice, como en muchas otras enfermedades con expresiones similares en piel, como la varicela, que hasta que esas costras no se caigan son altamente infectantes. Tenemos entonces que la principal fuente o mecanismo de contagio es del animal al hombre por contacto directo, o bien porque el hombre entre en contacto con animales infectados. Puede ser vivos, pero pueden ser animales ya fallecidos también, o como les decía, aquel caso del niñito africano que se cree que comieron mono porque estaban en una fiesta y para ellos es un alimento de celebración, y probablemente esa fue la vía, es decir, ingesta de un animal contaminado. Pero también el mecanismo a través de el contacto con estos roedores o primates en las zonas endémicas. Y les hablaba también inicialmente sobre el brote que hubo en Estados Unidos, que se atribuyó a estos roedores que habían sido importados desde África y que probablemente fueron los que hicieron la transmisión, por lo cual se prohibió el ingreso de este tipo de mascotas. También está descrito que a través de los objetos contaminados y, como les decía, la transmisión madre a hijo. Según el protocolo que nos envió el Ministerio de Sanidad y que debe estar colgado en su página, que lo pueden revisar, que está fechado el 18 de este mes del 2002, los miembros en el hogar, las parejas sexuales que hayan estado en contacto, por supuesto, los contactos cercanos, incluso allí describen que contacto cercano de piel a piel, incluso en travesías, en vuelos, en contactos en hoteles, quienes atiendan casos que hayan estado confirmados, incluyendo los trabajadores sanitarios y sobre todo aquellos que no utilicen los equipos de protección individual, los EPI, que muchos han dejado de utilizarlos porque ya no tenemos tantos casos del COVID-19, sin embargo, les decía también que hemos visto cómo los casos han ido aumentando. Yo en la consulta con niños de 0 a 12 años, por lo menos 5 o 6 casos a la semana, con pequeñitos de 8 meses y niños de 12 años positivos con PCR positiva en lo que va de este mes de mayo. Entonces, todas estas personas pueden ser
pueden contaminarse y también pueden transmitir, incluyendo, les decía, a los trabajadores sanitarios que no usen los equipos de protección individual, los EPI, y que no mantengan esas medidas de higiene que tanto se han promovido con esta pandemia. Todas estas personas tienen mayor riesgo de infección. De allí que los pacientes que han sido diagnosticados o que tengan la sospecha o que hayan iniciado lesiones que no tengan explicación o que no se hayan diagnosticado de otra forma o tengan el antecedente de haber estado, y me refiero específicamente aquí en España, en estas fiestas donde hubo sexo a granel, son unas fiestas especiales que se realizaron aquí, 2 fiestas específicamente, hablaba esta tarde Fernando Simón, pues estas personas tienen que estar alertas para que acudan al hospital, a su hospital más cercano, a su hospital de referencia, para que sean mejor evaluados, investigados, seguidos, y deberían aislarse para evitar transmitir el virus a las personas en el hogar, a sus allegados, en su trabajo, en fin. Conciencia ciudadana. ¿Y qué hay en relación al tratamiento? Como toda infección viral o la mayoría de las infecciones virales autolimitadas, el organismo solo y sobre todo autocompetente, inmunológicamente competente, se encarga de deshacerse de la enfermedad una vez pasado el periodo de incubación, las manifestaciones clínicas. Sanamos sin necesidad de medicación. Entonces el tratamiento es sintomático. Duele la cabeza, tengo malestar general, por supuesto que con aislamiento, les decía. Entonces vamos a tratar esas medidas generales, evitar el contacto persona a persona para evitar transmitir. La mayoría de estas enfermedades, les decía, curan solas, pero hay otras que incluso un 10% al 1% pueden tener éxitos letales. Es decir, los pacientes pueden fallecer, pero son los que menos. No hay tratamiento específico, sin embargo, debemos tratar las infecciones secundarias que aparezcan con ocasión de la infección por el virus de la viruela del mono. Esos pacientes deben ser ingresados y hay algunos medicamentos específicos que se utilizan, así como se ha visto que los pacientes mayores de 45 años, que son los que recibieron la vacuna de la viruela, pueden tener algo de protección, quizás en un 80%, contra el monkeypox, es decir, contra el virus de la viruela del mono. Hay que seguir estudiando, hay que seguir indagando, porque existe la posibilidad de que no a toda la población, pero sí a algunos pacientes, algunas personas escogidas, seleccionadas, puedan beneficiarse de la aplicación de la vacuna de la viruela, que ya no se coloca porque se consideró una enfermedad erradicada desde el año 1980. España está ya evaluando la posibilidad de vacunar a personas de riesgo. Sin embargo, les comento que uno de los casos que ha sido diagnosticado en España es un señor de 63 años que se incluye dentro de estos de relación de hombres con hombres y que es VIH positivo, HIV positivo. Por supuesto que tenía la marca de la vacuna contra la viruela. Entonces todavía hay mucho que investigar, todavía hay mucho que indagar para la toma de decisiones sobre si vacunamos o no a la población con esta vacuna que hace tiempo dejamos de aplicar. Me despido no sin antes insistirles en que este brote, a pesar de que nos alarma y nos asusta como seres humanos que somos y no queremos enfermar, y debido a que acabamos de pasar o estamos todavía transcurriendo con la pandemia del SARS-CoV-2, decirles que este virus no se transmite tan fácilmente, nada que ver con la transmisión del SARS-CoV-2, y que lo más importante es que usted mantenga las medidas de higiene y que por favor consulte
Hay diagnósticos diferenciales que les comentaba que pueden incluir infecciones de transmisión sexual, infecciones bacterianas, pueden incluir infecciones de tipo herpes, bien sea herpes simple, la varicela zoster, alguna enfermedad boca-mano-piel, la sífilis, si tiene los ganglios, la mononucleosis y algunas otras enfermedades que cursan con adenopatías. Entonces usted acuda, consulte a su médico de cabecera, si tiene los antecedentes y usted sospecha y cree que está infectado, pues acuda directamente a un centro hospitalario grande de referencia, que es donde están con mayor capacidad para la toma de muestras y poder hacer un diagnóstico preciso, que es lo que queremos, el diagnóstico precoz. En la medida en que nos eduquemos, que es el objetivo de mi canal de Piel a Piel, al cual les invito a suscribirse, es educación en salud para la comunidad. Acompañarlos no solamente en la enfermedad, sino también en la salud, para que seamos previsivos y acudamos a consulta a la brevedad posible. No me queda más que despedirme diciéndoles o deseándoles que tengan un feliz fin de semana y un abrazo y mil bendiciones.